Todo apunta a que FIFA concederá el Mundial de 2034 a Arabia Saudí. Pensábamos que el Mundial de Qatar 2022 iba a ser el último Mundial concedido a un país de Oriente Medio en mucho tiempo. Como suele suceder con FIFA, nos equivocábamos. En el vídeo de hoy os vamos a explicar tres cosas. En primer lugar, por qué Arabia Saudí quiere organizar un Mundial de fútbol cueste lo que cueste. En segundo lugar, cómo FIFA lo ha organizado todo para conseguir darle el Mundial de 2034 a Arabia Saudí. Y en tercer lugar, por qué esto es un problema y denota que el fútbol no ha cambiado un ápice desde que conocimos los sobornos que llevaron a la concesión de los Mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar, respectivamente. Comenzamos con el primer punto, que, os recuerdo, es por qué Arabia Saudí quiere organizar un Mundial de fútbol cueste lo que cueste. Ya hemos hablado largo y tendido y no nos vamos a repetir en este caso, no os preocupéis, no os vayáis, no vamos a repetir toda la historia de Arabia Saudí. Tenéis un vídeo a fondo explicando al detalle el caso de Arabia Saudí, así que no os vayáis, no vamos a repetir lo mismo. Hemos hablado largo y tendido de Arabia Saudí, el soft power, el sports washing, cómo Arabia Saudí utiliza el deporte para mejorar su imagen interior y exterior. El propio Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, admitió recientemente que no le importan estas acusaciones de sports washing y confesó a la cadena Fox que no tenía ningún problema con esto, y dijo literalmente lo siguiente: si el sports washing va a aumentar mi Producto Interior Bruto en un 1%, entonces seguiremos haciendo sports washing. No se le puede acusar al muchacho de que no es claro. Y seguro que habéis visto este verano o en los últimos meses algún niño por Europa luciendo una camiseta del Al Nassr con Cristiano Ronaldo a la espalda. Yo he visto varios, lo cual demuestra que al final, si el sports washing se hace es porque funciona, y al final aficionado al fútbol medio pues le da un poco igual todas estas cosas que nosotros venimos repitiendo en el canal en los últimos tiempos. También hemos hablado largo y tendido sobre el asesinato y descuartizamiento del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Estambul, y de cómo Mohammed bin Salman está esforzándose desde hace años por borrar esa mancha a través de una inversión absolutamente desmesurada en el deporte, como explicitaremos un poco más adelante. Una inversión centrada en el fútbol, que al fin y al cabo es el deporte más popular del mundo, a través de la renovada Liga Saudí, que ha traído a futbolistas de talla mundial como Cristiano Ronaldo, como Karim Benzema, como N'Golo Kanté, como Rubén Neves, como tantos otros en los últimos tiempos, o incluso su inversión, su compra del Newcastle United en la Premier League. Además, el Mundial de Clubes de este año se celebrará en Arabia Saudí por primera vez. La inversión en deportes no se limita al fútbol. El golf es un buen ejemplo de cómo Arabia Saudí usa el dinero para comprar legitimidad, que al final de eso se trata. La PGA, el circuito estadounidense de golf, tuvo que acabar fusionándose con LIV Golf, el circuito saudí, ante las dificultades para competir con el dinero saudí. El circuito de la PGA se fundó en 1929 y tardó casi un siglo en adquirir su legitimidad, pero Arabia Saudí solo tardó 2 años en comprarla. LIV Golf, para que veáis un poco las cantidades que se mueven y lo poco que le importa a Arabia Saudí el retorno de la inversión, porque no se trata de eso. LIV Golf, según Playbook, generó 0 ingresos en su primera edición y costó 784 millones de dólares. Pero al final a Arabia Saudí esto le importa un bledo. No están aquí para ganar dinero. La Liga Saudí nunca ganará dinero. Los clubes de la Liga Saudí nunca ganarán dinero. No se trata de eso. Se trata de limpiar la imagen del país. También existe un factor adicional y que tiene que ver con Qatar, que fue el organizador, como sabéis, del Mundial de 2022. Un mundial, por supuesto, que fue concedido pues, de forma absolutamente limpia, como sabéis. Sus relaciones en los últimos años han sido tensas entre Arabia Saudí y Qatar, a causa de la política exterior de Qatar, a causa de las críticas de la cadena qatarí Al Jazeera hacia Arabia Saudí y la posición política en la zona. Todo esto llevó a Arabia Saudí a cerrar su espacio aéreo, las aguas territoriales y las fronteras terrestres con Qatar durante un tiempo. Para Arabia Saudí fue un auténtico fracaso que Qatar organizara un mundial antes que ellos, y la obsesión de Mohammed bin Salman es organizar el de 2034 como sea.
Arabia Saudí ha sido tradicionalmente el gigante de Oriente Medio y no puede consentir que países satélites mucho más pequeños como Qatar le adelanten. Esta es la primera parte, porque Arabia Saudí quiere organizar un mundial. Vamos con la segunda parte, que es cómo FIFA ha organizado todo para que el mundial de 2034 le caiga a Arabia Saudí como sea. Ya sabéis que FIFA, lo comentamos en nuestro documental sobre Qatar, tiene una estrategia de rotación de los mundiales. Según esta estrategia, esta política de rotación, una confederación, ya sabéis que la confederación es una agrupación de federaciones, confederaciones CONMEBOL, que es Sudamérica, CONCACAF, que es América del Norte y Centroamérica, UEFA, que es Europa, la Confederación Africana, sorpresas de la vida, África, lo mismo con la Confederación Asiática, con la Confederación de Oceanía, etc. Su estrategia de rotación, como decía, consiste en que una confederación no puede optar a un mundial hasta pasadas 2 ediciones desde que hizo el último. Es decir, si un país europeo, por ejemplo, ha organizado, me lo invento, 2018, no puede optar ni al 22 ni al 26, no podría volver a optar hasta el 30. Y esta estrategia de rotación es la que ha utilizado UEFA para que este mundial le caiga sí o sí a Arabia Saudí, básicamente eliminando a cualquier otro rival. ¿Cómo? Vale. El mundial de 2026 se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México, es decir, en CONCACAF, ¿de acuerdo? Que es la Federación de América del Norte y Centroamérica. Así que ellos ya no pueden optar. En 2030 viene la jugada absolutamente maestra de FIFA. ¿Por qué? Al Mundial 2030 se presentaban 3 candidaturas. Una de España, Portugal y Marruecos, quizás Ucrania, no sabemos bien cómo está eso, pero querían incluir a Ucrania, la cosa parece complicada. España, Portugal y Marruecos, como digo, que ya une a la Confederación Africana porque está Marruecos y une a UEFA porque están España y Portugal. Otra de las candidaturas era la que englobaba los países de América del Sur, CONMEBOL, la candidatura del centenario, porque se celebraba el centenario del primer mundial en Uruguay, que incluía a Argentina, Paraguay y Uruguay. Esta candidatura, pues por supuesto, estaba centrada en CONMEBOL, ¿vale? Que es la Confederación de América del Sur. Y había una última candidatura de auténtica fantasía que incluía a Arabia Saudí, a Egipto y a Grecia, que unía ya a 3 confederaciones, porque unía la africana con Egipto, unía la asiática con Arabia Saudí y unía a UEFA con Grecia. Bueno, ante esta situación, FIFA ha hecho una jugada absolutamente maestra. FIFA nos tenía acostumbrados a tomarnos el pelo un poco a escondidas. Bueno, ahora nos toma el pelo ya a plena luz del día, que no sé si es un avance o un retroceso, pero la jugada de FIFA ha sido absolutamente magistral. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Para el Mundial de 2034 ya se había quitado de encima a CONCACAF, porque organiza 2026, ¿vale? Ellos ya estaban fuera de la pelea. Entonces, ¿qué va a hacer en 2030? Va a organizar el Mundial de todos los tiempos. Va a meter a 6 países y 3 confederaciones, para quitarse de medio a 3 confederaciones más. Es decir, se ha quitado de en medio a CONCACAF, que organiza 2026, en 2030 habrá 3 confederaciones más que lo van a organizar, se las quita también de encima, con lo cual 2034 lo deja vía libre para Arabia Saudí. ¿En qué va a consistir el Mundial de 2030? Bueno, auténtica fantasía. Va a unir las candidaturas de CONMEBOL y la candidatura de España, Portugal y Marruecos. ¿Qué van a hacer? Bueno, el primer partido del Mundial de 2030 se jugará en Montevideo, en Uruguay. El segundo se jugará en Buenos Aires y el tercero se jugará en Asunción, Paraguay. A partir de ahí, las 6 selecciones que jueguen esos partidos se cruzarán medio mundo para seguir el torneo entre España, Portugal y Marruecos. Es decir, que en el Mundial de 2030 van a liquidar a 3 confederaciones más, ¿vale? CONMEBOL, que organiza 3 primeros partidos, más luego UEFA, porque está en España y Portugal, más luego la CAF, porque está en Marruecos, y ya nos habíamos quitado la CONCACAF, así que el camino queda expedito para Arabia Saudí. No deja de ser chocante que CONMEBOL haya renunciado a organizar todo un mundial, sea 2030 o sea 2034, considerando que
esto significa que se pasará como mínimo 24 años sin organizar un mundial, desde Brasil 2014 hasta 2038 como mínimo. Así que, en fin, pues es chocante que Conmebol haya renunciado a esta posibilidad, teniendo en cuenta que, por supuesto, es una zona donde el fútbol es muy importante. Además, por si acaso, ya hemos dicho que de este modo se ha quitado de en medio a 4 confederaciones, ¿vale? Solo quedan 2, la Confederación Oceánica y la Confederación Asiática. Pero FIFA dijo, quedan 2 todavía, tenemos que acabar de eliminar a todos los rivales posibles para Arabia Saudí. Bueno, FIFA se encargó de bombardear las opciones de Australia, que era el único posible otro candidato rival para Arabia Saudí, dándole un plazo de tiempo de apenas 25 días para montar una candidatura. Efectivamente, el 4 de octubre, FIFA anunció que el 31 de ese mismo mes, es decir, 25 días más tarde, era el límite para presentar candidaturas. Estamos hablando de un mundial para el cual faltan 11 años. Faltan 11 años para que se dispute ese mundial y FIFA pues ha dicho, 11 años, vamos justos de tiempo, ¿vale? Solo quedan 11 años. Chavales, a final de mes esto tiene que estar listo. Bueno, Australia tenía esperanzas de conseguir este Mundial de 2034, el primero que se habría organizado nunca en Oceanía, y sobre todo después del éxito del Mundial femenino de este verano, que se organizó entre Australia y Nueva Zelanda. Para ganar adhesiones para su candidatura, trató de aliarse con Indonesia. El 11 de octubre, ya sabéis que el 4 de octubre FIFA dijo, chavales, hasta fin del mes. Bueno, el 11 de octubre supimos que Indonesia y Australia estaban trabajando en una candidatura conjunta, pero solo una semana más tarde, el 18 de octubre, Indonesia anunció por sorpresa que no iba a participar en la candidatura de Australia y que en su lugar iba a apoyar a Arabia Saudí. Que tú dices, hombre, es un cambio de parecer muy repentino, ¿no? Curiosamente, al día siguiente, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, visitó a Mohammed bin Salman en Arabia Saudí para la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Ahí, los dos países, Arabia Saudí e Indonesia, acordaron profundizar en sus relaciones bilaterales en muchos ámbitos distintos, incluyendo, por supuesto, el deporte. Por si no os ha quedado claro, Indonesia empezó a hablar con Australia y dijo, oye, pues podríamos presentar una candidatura conjunta. Al cabo de una semana dijo, ¿sabes qué? No solo no vamos a presentar una candidatura conjunta, sino que voy a apoyar a Arabia Saudí. Y al día siguiente, el presidente de Indonesia estaba en Arabia Saudí, charlando con Mohammed bin Salman. Bueno, casualidades que pasan en la vida, ¿vale? Que también puede ser. Bueno, de todos modos, la realidad es que Australia tenía poco que hacer, porque todo estaba preparado para que Arabia Saudí ganara el Mundial de 2034. Apenas horas después de anunciar que daba a los países 4 semanas para presentar candidaturas, es decir, hasta finales de este mes, Arabia Saudí presentó la suya, horas después. Que tú dices, oye, han trabajado muy rápido, ¿no? Bueno, por lo que sea, pues estaban preparados, ¿vale? Los saudíes estaban súper preparados para esta eventualidad, por lo que sea, como si lo hubieran imaginado. Dicen, me da a mí que FIFA esto va a ir rápido. Bueno, menos de 72 horas después de que la Federación de Arabia Saudí declarara su intención de albergar el Mundial de 2034, más de 70 federaciones miembros manifestaron su apoyo público a la candidatura, como dijo la propia Federación de Arabia Saudí. Es decir, FIFA el 4 de octubre dice, chavales, que hasta el 31 de octubre máximo para presentar candidatura, que vamos tarde, que solo faltan 11 años, ¿vale? Unas horas después, un par de horas después, dice Arabia Saudí, aquí está la candidatura, ya está, aquí la tenéis. Dices, joder, 2 horas, macho, buen alumno. 72 horas después dicen, 70 países nos apoyan ya. ¿Qué dices? ¿Esto? Si a mí me preguntas, suena que estaba un poco preparado, pero bueno, cada uno. Por si fuera poco, además, si dices, hemos organizado el Mundial de 2030 con 254 países para que 2034 solo quede Arabia Saudí. Le hemos dado a Australia 20 días. Los posibles aliados de Australia se han bajado de la moto a medio camino. Bueno, por si fuera poco, FIFA todavía hizo más cosas. FIFA se encargó de allanar todavía más el camino a Arabia Saudí, cambiando los requisitos de los estadios. En efecto, FIFA relajó sus normas relativas a estadios para el Mundial 2034. Para 2030 y 2034, teóricamente, FIFA había estipulado que las federaciones debían proponer un mínimo de 14 estadios, de los cuales 7 ya debían existir. Sin embargo,
para 2034 modificaron finalmente esos requisitos pidiendo solo 4 existentes. ¿Casualidades de la vida? Pues los que tiene Arabia Saudí, pues ya está, hecho, solucionado, ya está. Muy bien, hemos visto por qué Arabia Saudí quiere organizar el Mundial, hemos visto cómo FIFA lo ha organizado todo para que eso suceda. Vamos con el último punto del vídeo de hoy, que es ¿por qué todo esto es un problema? ¿Vale? Porque hay una cosa que sí que es cierta y que hay que decir, que así como Qatar tiene más o menos la tradición futbolística de las Islas Vírgenes Británicas, Arabia Saudí sí tiene tradición futbolística, y en Arabia Saudí el fútbol sí es una auténtica pasión, y digamos que tienen un mucho mayor potencial futbolístico, meramente futbolístico, del que tiene Qatar, como vimos en el último Mundial, de hecho en Qatar, donde Arabia Saudí se impuso a la selección de Argentina, por ejemplo. Pero lo que demuestra este Mundial de 2034 es que FIFA y el mundo del fútbol siguen siendo igual de corruptos de lo que eran hace más de 10 años, cuando concedieron el Mundial de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar. FIFA, ya lo sabéis, no lo digo yo, lo dijo el FBI, es una organización mafiosa y sigue utilizando las mismas prácticas mafiosas de siempre. El Mundial de 2030, supuestamente después de conceder los Mundiales de 2018 y 2022, se cambió toda la forma de elegir a las candidaturas para que no volviera a suceder lo mismo y para frenar la corrupción. Bueno, no ha sucedido así. El Mundial de 2030 no fue votado por todas las federaciones miembros de FIFA, tal y como prometió la propia FIFA tras ese escándalo que se produjo con los Mundiales de 2018 y 2022. Aunque las 211 federaciones acabarán ratificando la decisión de 2030, la decisión fue tomada únicamente por el Consejo de FIFA, que está formado por 37 personas y aprobado luego por las 6 confederaciones. Es decir, que la elección de las sedes no se hizo por todas las federaciones miembros, se hizo primero por ese Consejo de 37 personas y luego se ratificará por las federaciones miembros, lo cual será bastante sencillo porque posiblemente solo haya una candidatura. Así que vamos a ver cómo logran las federaciones miembros no darle el Mundial a Arabia Saudí 2034 cuando solo Arabia Saudí se ha presentado al Mundial 2034, que también tendría su mérito. Chavales, Arabia Saudí o nada. ¡Ey! Votamos nada, 2034 no hay Mundial, pasamos directamente a 2038. Bueno, aunque en realidad da exactamente igual, porque este Mundial lleva cocinándose desde hace años. En noviembre de 2018, la CIA acusó a Mohammed bin Salman de haber ordenado el asesinato y descuartizamiento de Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Turquía, como comentábamos antes. Poco más de 2 años después, Gianni Infantino, ya como presidente de la FIFA, se reunió con bin Salman en Riyadh, en Arabia Saudí, y fueron fotografiados pasando pues un excelente rato juntos, como 2 amigos de toda la vida. Además, en aquella ocasión, Infantino también aprovechó para reunirse con el presidente de la Federación, con el ministro de Deportes, y aprovechar para visitar algunas de las infraestructuras de deporte de Arabia Saudí. Os recuerdo que esto fue en enero de 2021. En enero de 2021. La relación entre bin Salman e Infantino siguió siendo excelente, como pudimos comprobar durante el Mundial de Qatar 2022, donde fueron fotografiados en la grada juntos, pues pasando un rato muy agradable, como los buenos amigos que son. Oye, ¿quién no ha tenido algún amigo que ha descuartizado a alguien? Esto le ha pasado a todo el mundo. ¿Es ese un motivo para romper una bonita amistad? No, hay que perdonar a los amigos y saberlos entender. Es lo que hace Gianni Infantino. Luego está el pequeño detalle de la falta de derechos humanos en Arabia Saudí. Nada, una cosa leve. Según el informe sobre Arabia Saudí de Amnistía Internacional de 2022, el Tribunal Penal Especializado juzgó y sentenció a penas largas de cárcel a personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación. Los tribunales condenaron a penas capitales tras juicios evidentemente injustos, según Amnistía Internacional, incluyendo casos de menores en el momento de los supuestos delitos. A 8 de septiembre de 2023, según Amnistía Internacional, Arabia Saudí ha ejecutado ya este año con la pena capital a 100 personas, a un centenar de personas.
Además, según el informe de Amnistía Internacional sobre Arabia Saudí 2022, los trabajadores migrantes fueron agredidos y explotados y miles fueron detenidos en condiciones inhumanas de forma arbitraria e incluso torturados. Este es el país donde os quiero recordar que FIFA lo está organizando todo para que se celebre el Mundial de 2034. Además, en 2022 en Arabia Saudí entró en vigor la primera ley de situación personal, reforzando la situación de superioridad del hombre y la discriminación contra las mujeres. Os recuerdo que FIFA siempre se llena la boca con el fútbol femenino, vamos a apoyar la igualdad. Bueno, luego nos vamos a hacer mundiales Arabia Saudí. Bueno, todo bien. Y luego está el tema de Yemen, por supuesto. Recientemente, un informe de Human Rights Watch acusó a las fuerzas de seguridad de la frontera de Arabia Saudí de matar a centenares de migrantes a lo largo de la frontera con Yemen. Según el informe, cientos de personas, muchos de ellos etíopes que cruzan a través del devastado Yemen para llegar a Arabia Saudí, fueron asesinados a tiros. Y si hablamos de fútbol, esto en cuanto a los derechos humanos en general, pero si hablamos de fútbol, no es una excepción. Hay una cosa aquí interesante. Por supuesto, los grandes jugadores como Cristiano Ronaldo o como Karim Benzema nunca tendrán problemas para cobrar sus sueldos de los clubes saudíes, pero ese no es necesariamente el caso para todos los jugadores extranjeros. En los últimos 12 meses, ahora vais a alucinar con esto, en los últimos 12 meses, la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA ha abordado más de 50 litigios relativos a clubes saudíes. En marzo, por ejemplo, se ocupó del caso de Louis Graban, el excapitán del Nottingham Forest, contra el Al-Ahly, uno de los 4 clubes adquiridos por el PIF, que es el Fondo Soberano Saudí. Ya hablamos de eso en ese vídeo que mencionaba antes sobre Arabia Saudí y el fútbol. Os explico el caso de Louis Graban porque es paradigmático de lo que sucede con los futbolistas en Arabia Saudí. El Al-Ahly rescindió el contrato de Graban a los 3 meses de llegar. Graban tenía que recibir $200.000 por firmar más 100.000 al mes. Cuando no recibió ni $1 tras 2 meses, es decir, que le debían $400.000, los 200.000 por firmar, más 100.000 del primer mes y 100.000 del segundo mes, pidió formalmente el pago al club. Ante lo cual el club dijo, déjame pensar, ¿sabes qué? Te rescindo el contrato. Que dijo Graban, yo en realidad quería cobrar, no que me rescindieran el contrato. Dijeron, pues te lo rescindimos. Y entonces Graban les dijo, bueno, pues págame la indemnización. No, tampoco te la vamos a pagar. El Al-Ahly, fue condenado a pagar $500.000 en sueldos más 700.000 como compensación por incumplimiento de contrato. Este era el 4º caso que involucraba al Al-Ahly en 18 meses. Como consecuencia, el Al-Ahly fue inhabilitado para inscribir jugadores durante 2 ventanas de transferencias. Esta es una práctica común en Arabia Saudí. Muchos jugadores se han quedado sin cobrar al lesionarse y en otros casos han visto cómo sus contratos eran rescindidos y los visados retirados. Incluso clubes como el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ha caído en estas prácticas. En noviembre de 2022, el club, el Al-Nassr, fue condenado a pagar $2,5 millones al brasileño Petros, un centrocampista brasileño, tras negarse a abonar la indemnización correspondiente por rescindir su contrato. Aunque posiblemente, por lo que el Al-Nassr debería haber sido condenado, y no a una cantidad económica, sino a desaparecer, es por este horrible tifo de Cristiano Ronaldo. FIFPro, el Sindicato Mundial de Futbolistas, advirtió a sus miembros de que no ficharan por clubes saudíes. Imaginaros el tema, el sindicato les dijo, no fichéis por clubes saudíes porque no pagan, si os lesionáis no os van a pagar. Arabia Saudí aparecía en el informe de FIFPro junto a otros países como Argelia, China, Rumanía o Turquía como países a evitar por la falta de pago de los salarios. Es decir, que en Arabia Saudí no solo no se respetan los derechos de los trabajadores del sector de la construcción y de otros sectores, sino que tampoco se respetan los derechos de los trabajadores del mundo del fútbol. En Arabia Saudí, como os podéis imaginar, no hay sindicato, ¿vale? Si están metiendo a la cárcel a gente por asociarse, como hemos visto antes, imaginaros que existan sindicatos. No hay sindicato.
Con lo cual los jugadores saudíes no tienen dónde ampararse en caso de tener estos problemas. Así que los jugadores locales están absolutamente desamparados en esa situación, porque al menos los jugadores extranjeros se pueden ir a FIFPro a reclamar y al final FIFPro acaba condenándoles. Pero los jugadores saudíes no tienen forma de reclamar y estas son prácticas comunes entre los jugadores locales por parte de los clubes saudíes. Así que ya veis que si a FIFA le importan poco los derechos humanos, todavía le importan menos los derechos de los futbolistas, que eso sí le deberían preocupar un poquito, pero ya vemos que, bueno, pues tienen otras preocupaciones. Estaba ahí Infantino, pues con su amigo Bin Salman tomándose unos cócteles, pues se le habrá pasado el tema de los derechos de los futbolistas. Por otro lado, por supuesto, nos encaminamos hacia otro mundial en invierno, con todos los problemas que causó el mundial de Qatar. Arabia Saudí ha insistido, como ya hizo en su día Qatar, por cierto, y luego pues nos la colaron igual. Arabia Saudí ha insistido en que planean jugar en verano. Pero, como digo, eso es lo mismo que hizo Qatar y nos acabamos comiendo un mundial en pleno noviembre y diciembre que cortó la temporada. La temperatura media en Arabia Saudí en julio y agosto es de 36 grados. Son los 2 meses más cálidos del año. Es casi exactamente la misma temperatura media en esos meses en Qatar. Y Qatar, ya sabéis, que dijo, ningún problema, esto se hace en verano, podremos aire acondicionado en los estadios. ¿Qué pasó? Noviembre y diciembre, como unos campeones, a tragarnos un mundial. Y luego, por supuesto, está el problema de las lesiones que sufrieron los futbolistas. Está demostrado ya científicamente que hubo un aumento de las lesiones a causa de meter ese Mundial de Qatar en medio de la temporada futbolística. Llegamos a la conclusión del vídeo de hoy. ¿Cuáles son las conclusiones a las que nos lleva todo esto? En primer lugar, FIFA no ha cambiado. Sigue siendo la misma organización que le dio el Mundial de 2022 a Qatar cuando todavía estaba Joseph Blatter. Sigue siendo una organización en venta. Y lo pagaremos, como siempre, los aficionados al fútbol con otro Mundial en Oriente Medio, en un país que utiliza el fútbol simplemente por motivos políticos y que no respeta los derechos humanos. Y aquí hay otro factor todavía más grave, y es que FIFA ha conseguido que nos acostumbremos a la corrupción. Cuando se dio el Mundial a Qatar, hubo una ola de indignación. ¿Cómo se lo dan a Qatar? Sobornos, pagos, todos nos enteramos, pusimos el grito en el cielo. Arabia Saudí va a ganar el Mundial de 2034 y nadie se va a enterar de todo esto que ha pasado. Nadie. Porque al fin y al cabo, ya FIFA nos ha timado tantas veces que ya ha aumentado nuestro listón, es decir, que ahora ya nos pueden timar de una forma mucho más sencilla. Ya es tan normal que nos timen que ya no sucede nada, y con esto de Arabia Saudí os puedo asegurar que va a haber la mitad de la indignación que se produjo con el caso de Qatar 2022. ¿Qué podemos hacer los aficionados? Bueno, poca cosa. Entre esas, dar a conocer esta realidad, difundir vídeos como este, informarnos sobre lo que está sucediendo realmente en Arabia Saudí, cómo Arabia Saudí está utilizando el sportswashing y cuando llegue darle la espalda al Mundial de 2034, que es algo que hicieron muchos aficionados en el Mundial de Qatar 2022. FIFA consiguió, con sus mensajes grandilocuentes, taparlo, pero la realidad, como demostramos en la media inglesa desde Qatar, ya sabéis que enviamos una persona al Mundial de Qatar y sobre el terreno demostramos cómo en Qatar tuvieron que abrir los estadios para que se llenaran con gente, siempre los mismos aficionados que iban circulando de estadio a estadio, porque muchos aficionados al fútbol no quisieron ser cómplices y viajar al Mundial de Qatar. Esto es lo que podemos hacer, no podemos hacer mucho más porque al final estamos atados de manos. Dejadnos en comentarios qué os parece todo esto del Mundial 2034 y, bueno, pues qué os parece esta bella relación entre Gianni Infantino y Mohammed bin Salman. ¿Creéis que acabará en boda o creéis que no tendrá un final feliz? Bueno, nos lo dejáis en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, hey, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a La Media Inglesa.